En la iglesia repleta, los feligreses se inclinaban ante el Padre postrado en su silla de ruedas, venerado como un ser divino. Él esbozaba una sonrisa autoritaria, otorgando bendiciones a todos. De repente una pequeña se incorporó, avanzó hacia él y proclamó con determinación: «Deja de engañar, y yo te sanaré». El padre soltó una risa confiada, ignorando que su engaño estaba por derrumbarse. El amanecer dominical despuntaba dorado sobre la aldea, y el tañido de la campana parroquial vibraba como un llamado familiar, expandiéndose por los angostos callejones y las vetustas fachadas. La iglesia rebosaba de gente. Las plegarias susurradas se entrelazaban con las fragancias del incienso y el tenue resplandor de los cirios. Desde el presbiterio el padre Gustavo elevaba sus manos con la serenidad característica de quien para muchos representaba más que un guía espiritual. Era la encarnación viviente de la fe. Después del siniestro vehicular que lo confinó a la silla de ruedas, su figura había alcanzado dimensiones milagrosas. Mientras bendecía a una familia en primera fila, pronunciaba con voz serena: «El Señor jamás nos impone una carga que no podamos sostener». Al contemplar la sonrisa de un pequeño, agregaba: «Su felicidad es mi medicina». Los fieles lo contemplaban con reverencia, y hasta los niños con semblantes radiantes de pureza corrían a rodearlo al culminar las celebraciones. Cuando hablaba, todos escuchaban como si cada palabra fuera un soplo celestial. Al levantar las sagradas escrituras, sus frases parecían emanar de un corazón plenamente consagrado. No hay sufrimiento que el amor divino no pueda transformar. Las madres sujetaban con fuerza las manos de sus pequeños. Los jóvenes observaban cada movimiento y los ancianos enjugaban discretamente sus lágrimas. La narrativa del sacerdote en silla de ruedas, que había sobrevivido a la desgracia y fortalecido su vínculo con Dios, se propagaba por las callejuelas, plazas y cafeterías. Algunos decían que el simple hecho de cruzar el umbral de aquella iglesia bastaba para sentir una paz profunda. El ambiente irradiaba una armonía que parecía inquebrantable hasta que lo imprevisto comenzó a manifestarse. Mientras el coro entonaba una melodía suave, el pesado chirrido de la puerta quebró la serenidad. Un murmullo de curiosidad se extendió entre las señoras sentadas en los bancos delanteros. Los pasillos se abrieron ligeramente cuando apareció una niña. El contraste era sobrecogedor. Vestimenta desgastada, piel cubierta de polvo, y una mirada demasiado determinada para alguien de tan corta edad. Sus pasos, aunque lentos, llevaban consigo un propósito casi ceremonial. Era como si cada movimiento proclamara en silencio: «Conozco mi misión aquí». Varios feligreses desviaron la mirada perturbados por aquella presencia discordante. Otros arrugaron el entrecejo, intentando recordar si habían visto antes a esa niña en algún rincón del pueblo. Los murmullos aumentaban conforme ella avanzaba, el sonido hueco de sus zapatos gastados resonando contra el piso agrietado. Pero ella no vacilaba. Su destino era evidente: el altar y el hombre que todos veneraban. Al llegar frente a él se detuvo. El silencio invadió la iglesia. El padre Gustavo esbozó una sonrisa forzada y se inclinó sutilmente con gesto acogedor. «Hola, pequeña. ¿Cuál es tu nombre?» «Iris», contestó ella, manteniendo firme su mirada. «Bienvenida, Iris. ¿Has venido a orar? ¿Deseas que rece por ti?», preguntó, intentando mantener un tono dulce. La niña esbozó una media sonrisa. «No vine a hablar contigo». Él se acomodó en la silla, esforzándose por mantener su aire bondadoso. «¿Hablar conmigo sobre qué?». «Sobre la verdad», respondió ella, haciendo una pausa como quien selecciona cuidadosamente sus palabras. La tensión se apoderó del ambiente y varios feligreses intercambiaron miradas inquietas. El padre parpadeó nerviosamente, visiblemente perturbado. «¿Verdad? ¿A qué verdad te refieres, pequeña? ¿Por qué no compartes con todos esa verdad?». Su tono, aunque no acusatorio, transmitía una firmeza que heló el ambiente. Gustavo soltó una risa forzada. «Ah, los niños y sus preguntas curiosas. Quizás podríamos dialogar después del servicio». Pero ella permaneció firme. Avanzó un paso más sin apartar su mirada penetrante. «Deja de mentir, y yo te sanaré». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse.
El coro enmudeció involuntariamente. Varios asistentes dejaron escapar exclamaciones ahogadas. Una mujer en primera fila se cubrió la boca con la mano horrorizada. El sacerdote, ahora completamente pálido, observaba a la pequeña como si ella hubiera descubierto un secreto prohibido. Sus ojos vagaban inquietos buscando un punto de apoyo sin éxito. La magia de aquella mañana dominical se había desvanecido. Y aunque nadie comprendía exactamente por qué todos presentían que un acontecimiento inminente transformaría para siempre el destino de aquel pueblo, el peso del silencio aún dominaba el recinto sagrado cuando el padre Gustavo intentó retomar el control. Esbozó una sonrisa tensa mientras hojeaba la Biblia, como buscando inspiración divina. «Hermanos, prosigamos con nuestra celebración», pronunció con voz temblorosa, intentando proyectar una autoridad que ya se había esfumado. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a continuar como si nada. Las miradas se entrecruzaban, los murmullos se multiplicaban como chispas, amenazando con incendiar un campo reseco. Iris permanecía inmóvil, sus ojos clavados en él, como si cada gesto suyo fuera un intento vano de evadir lo inevitable. La tensión era casi tangible, tan espesa, que parecía oprimir los hombros de todos los presentes. Intentó proseguir con la misa retomando un salmo que conocía de memoria, pero su voz emergía árida, automatizada, carente de la inspiración anterior. «El Señor es mi luz y mi salvación», recitó, evitando dirigir su mirada hacia la pequeña que se mantenía a escasa distancia. Iris, sin pronunciar palabras, se dirigió hacia uno de los candelabros encendidos próximos al altar. El eco suave y cadencioso de sus pisadas sobre el suelo de mármol resonaba como un reloj marcando un conteo final. Varios feligreses comenzaron a removerse en sus asientos, dudosos entre intervenir o simplemente observar aquello que se gestaba como una tormenta inminente. Una señora sujetó el brazo de su compañero y murmuró con la voz entrecortada: «¿Qué pretende atesorar esa niña?». Con movimientos casi rituales, Iris se apoderó de una de las velas. La llama osciló y bailó ante sus ojos, proyectando un resplandor intenso y enigmático. No actuaba con precipitación ni con furia. Emanaba de ella una serenidad perturbadora, el tipo de calma de quien ha tomado todas las decisiones antes de presentarse. El padre Gustavo, anticipando el peligro, extendió su mano y habló con un tono que pretendía ser autoritario, pero que delataba una urgencia latente. «Pequeña, devuelve esa vela a su lugar, podrías lastimarte». Ella mantuvo su silencio, limitándose a observarlo. En ese momento, algo en su expresión se transformó en una resolución silenciosa que estremeció a los presentes. Entonces, con un movimiento repentino y certero, dejó caer la vela sobre la vestimenta del sacerdote. El fuego se extendió velozmente, primero sutil, después impetuoso, como si la tela hubiera aguardado ese instante para consumirse. Gustavo se sobresaltó tanto que emitió un grito ahogado, su cuerpo reaccionando antes que su conciencia. En un acto desesperado se impulsó desde la silla de ruedas, despojándose violentamente de la sotana envuelta en llamas. El chasquido de la tela ardiente resonó en el altar mientras todos contenían la respiración, paralizados. Lo que sucedió después fue como un relámpago que atraviesa el firmamento. Allí estaba él erguido. Sus piernas respondían con naturalidad. No mostraba rastro de invalidez o malestar, solo la seguridad de alguien que jamás había perdido la capacidad de andar. No era una intervención divina, ni una sanación milagrosa, era la cruda realidad manifestándose sin filtros ante los ojos atónitos de la congregación. Un murmullo de estupefacción se propagó como llamas sobre hierba reseca, intensificándose hasta transformarse en exclamaciones. «¡Está caminando!», vociferó un hombre desde el fondo con la voz temblorosa. «Todo era una farsa», sollozó una mujer cubriéndose el rostro, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. Algunos padres cubrieron los ojos de sus pequeños, como si presenciaran un sacrilegio frente al altar sagrado. Una anciana se desplomó sollozando desconsoladamente. Dos muchachos dejaron caer los libros de cánticos, perplejos ante la escena. Un feligrés atravesó la nave central, señalando acusadoramente al sacerdote: «Nos has estado mintiendo a todos». Cada acusación parecía una losa sobre los hombros de Gustavo. Las voces indignadas se mezclaban con el aroma amargo del humo, convirtiendo el recinto sagrado
en un tribunal implacable. Su mirada recorrió desesperadamente la multitud buscando un atisbo de comprensión, encontrando solo ira, dolor y desconcierto. Iris permanecía inmóvil contemplándolo como quien observa el cumplimiento de una profecía inevitable. El símbolo de fe que él encarnaba se desmoronaba allí mismo sobre el suelo que tantas veces lo había recibido como un santo. La veneración de antaño se transformaba en repudio manifiesto. Los murmullos encendidos brotaban de cada esquina, y su nombre antes pronunciado con devoción, ahora era pronunciado con desprecio. En ese instante Gustavo comprendió que su vida construida sobre la fe de otros se desvanecía en segundos. El ambiente dentro de la iglesia se tornó denso y sofocante como si el aire mismo se resistiera a entrar en los pulmones. El padre Gustavo permanecía estático, su pecho agitándose violentamente, mientras docenas de miradas lo atravesaban como dagas envenenadas. Las voces furiosas rebotaban contra los muros sagrados entrelazando acusaciones y demandas que ya no podía eludir. A sus espaldas, Iris avanzó un paso y con voz baja pero incisiva murmuró: «La congregación merece conocer la verdad». Él permaneció en silencio, gotas de sudor deslizándose por su rostro. «Confiésalo todo. Ahora es el momento», insistió ella con determinación creciente. «Si no lo revelas hoy, jamás tendrás otra oportunidad». Gustavo cerró los párpados tragando con pesadez. Al abrirlo, su semblante reflejaba décadas de agotamiento. Con dedos temblorosos sostuvo el micrófono, y exhalando un suspiro que parecía liberar el peso de 1000 secretos, comenzó: «Necesito confesarles la verdad completa». El silencio regresó, pero ya no era reverencial, sino la quietud tensa de un jurado esperando el testimonio final. Se pasó la mano por el rostro intentando contener el llanto que empañaba su visión. Hace 2 años conducía de noche tras visitar a una familia de la parroquia. En aquella carretera oscura y solitaria, una pequeña surgió corriendo ante mi vehículo. Fue imposible evitarla. Su voz se quebró mientras revivía el momento fatídico. El auto se volcó violentamente. Desperté en el hospital escuchando pronósticos sobre mi posible parálisis permanente. La niña tristemente no sobrevivió. Esa parte la conocen, pero hay más. Los feligreses se removieron inquietos en sus asientos, sus corazones encogidos por la revelación, pero él continuaba. Durante las primeras semanas efectivamente no podía moverme. Hizo una pausa prolongada, su respiración entrecortada. Hasta que un día mis piernas respondieron. Me incorporé sin dolor, completamente recuperado. Un gemido colectivo seguido de sollozos ahogados inundó la iglesia. Era como si esa confesión abriera una herida aún más profunda en su alma. Se limpió las lágrimas con la manga de su sotana, pero su voz seguía quebrándose. Debí haber revelado la verdad en ese preciso instante, pero cuando regresé a la iglesia, todos me miraban como si fuera un milagro viviente. Las donaciones se multiplicaron, las misas se desbordaban de gente, y el miedo me paralizó. Miedo de perderlo todo, miedo de que al confesar perdería no solo su admiración, sino también el amor que me profesaban. Así que continué con la mentira. Un murmullo de incredulidad recorrió la congregación. Una anciana en la primera banca se desplomó sobre el reclinatorio sollozando desconsoladamente. «¡Vendí mi casa!», gritó una mujer con la voz entrecortada por el dolor. «La vendí para ayudar en la renovación del templo». Otro feligrés con los ojos enrojecidos se levantó bruscamente. «Mi hijo abandonó la universidad para seguir sus pasos», y las acusaciones seguían multiplicándose. Cada testimonio cargaba el peso de años de sacrificio y confianza traicionada. Gustavo parecía encogerse con cada palabra, como si cada historia fuera una crack lanzada contra su corazón. Se arrodilló en el altar dejando caer el micrófono y habló con voz suplicante pero audible para todos. «He destruido su confianza, he profanado este altar sagrado con mentiras. He traicionado la memoria de la niña que perdió la vida. No pido perdón porque sé que no lo merezco, pero necesitaban conocer la verdad. Ya no puedo cargar con este peso». Algunos feligreses negaban con la cabeza incrédulos. Otros con ojos cerrados parecían orar mientras las lágrimas revelaban que sus plegarias estaban cargadas de dolor y rabia. Un golpe seco en la puerta lateral quebró el momento. 2 oficiales ingresaron guiados por alguien entre los presentes.
El eco de sus botas sobre el suelo resonó como el último clavo en el ataúd de la esperanza. «Padre Gustavo queda detenido por fraude y estafa», pronunció uno de los agentes con voz cortante. Él no opuso resistencia. Se incorporó lentamente como quien acepta una condena que sabía inevitable desde hace tiempo. Las esposas resplandecieron bajo la luz tenue de las velas, y aquellos feligreses que momentos antes estaban dispuestos a defenderlo. Ahora solo observaban algunos con lágrimas silenciosas, otros con miradas cargadas de desprecio absoluto. Mientras lo escoltaban a través de la misma iglesia donde tantas veces había recibido ovaciones de pie, Gustavo sentía sus pies pesados como el plomo mismo. Los murmullos de la congregación se iban desvaneciendo, pero una verdad ardía en su interior. Su caída no solo había destruido su propia existencia, sino que había quebrantado la fe de toda una comunidad. Y en lo más profundo de su ser, sabía que esa herida nunca sanaría. Los días en la cárcel transcurrían como un interminable arrastre de cadenas invisibles. La celda del padre Gustavo era diminuta con paredes húmedas y heladas y un persistente olor a óxido y moho que parecía impregnarse en la piel. A través de la diminuta ventana enrejada, apenas podía divisar un fragmento de cielo gris, como si hasta el mismo sol hubiera decidido darle la espalda. Las voces de los otros presos llegaban amortiguadas, repletas de historias de crímenes de remordimiento o de rebeldía. Pero él permanecía aislado, sumido en un silencio más pesado que los muros de hormigón. Desde su arresto, ninguna visita había interrumpido aquella monótona rutina. Y quizás por eso su corazón tembló cuando una tarde un guardia golpeó los barrotes diciendo: «Tienes una visita». Al recorrer el angosto corredor, el eco de sus pasos resonaba como martillazos en su conciencia. La sala de visitas estaba prácticamente desierta. Solo había una mesa en el rincón, y allí sentada con las piernas balanceándose, estaba Iris, la misma niña que lo había desenmascarado ante todo el pueblo. La misma que lo miraba con aquellos ojos penetrantes imposibles de borrar de la memoria. Se detuvo en el umbral dudando si acercarse. Una parte de él anhelaba regresar a su celda a escapar de ese encuentro, pero una fuerza mayor lo impulsó hacia adelante. Al sentarse frente a ella, el silencio entre ambos era tan denso que parecía inundar cada rincón del espacio. Iris posó sus manos sobre la superficie de la mesa y, manteniendo su mirada fija, colocó ante él un pequeño crucifijo con marcas de quemaduras en sus bordes, el mismo que permanecía grabado en su memoria, desde aquel fatídico día en el altar cuando todo se desmoronó. Deslizó el objeto con suavidad hasta que rozó sus dedos temblorosos. «Aún hay tiempo», pronunció con voz serena pero cargada de intención. Él alternó su mirada entre el crucifijo y ella, intentando descifrar el mensaje. «Me prometiste una cura, pero yo no padecía ninguna enfermedad», susurró con un dejo de resentimiento. Iris inclinó sutilmente la cabeza como una maestra ante un alumno que lucha por comprender. «La sanación no era para tu cuerpo». Él inhaló profundamente, sintiendo cómo aquellas palabras penetraban una verdad que había estado evadiendo. «¿Entonces para qué era?», inquirió con voz débil casi quebrantada. «Para tu espíritu», contestó sin titubear. «Porque un hombre puede andar, puede expresarse, puede incluso dar sermones, pero si su espíritu está cautivo, permanece ciego y herido en su interior». El sacerdote agachó la cabeza y por primera vez desde su confesión pública, dejó fluir sus lágrimas sin restricción. Estas caían libremente humedeciendo la mesa frente a él. No lograba discernir si lloraba por la vergüenza por el duelo de la pequeña, cuya existencia había truncado, o por la repentina comprensión de que, aunque respiraba, no había vivido verdaderamente desde entonces. «¿Por qué te involucraste tanto conmigo?», preguntó con voz entrecortada, observándola con una mezcla de aflicción y asombro. «Porque necesitabas recordar tu esencia, antes de la falsedad», respondió ella con simplicidad, pero con una mirada que transmitía algo sobrenatural. «Y porque hay heridas que Dios solo sana cuando decidimos dejar de escapar». El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era gélido ni distante. Era un silencio que parecía dar cabida a algo nuevo, algo indefinible para él.
Cuando el guardia anunció el término de la visita, Gustavo deseó suplicar por más tiempo, pero permaneció inmóvil contemplando mientras Iris se levantaba. Antes de partir, ella rozó delicadamente el crucifijo como sellando una promesa silenciosa frente a él. Permaneció sentado consciente de que aquella breve conversación había calado más hondo que cualquier sermón pronunciado desde su púlpito. En su interior presentía que lo acontecido en esa mesa era solo el comienzo. Tras la visita de Iris, algo fundamental se transformó en el alma del padre Gustavo. No fue una transformación instantánea, ni una súbita ola de tranquilidad. Era más como una lesión que empezaba a palpitar de manera diferente no por el remordimiento lacerante, sino por el impulso apremiante de sanarla. Al volver a su celda se acomodó en el banco de cemento y contempló fijamente el pequeño crucifijo chamuscado que ella había depositado sobre la mesa. El metal gélido parecía cobrar calor entre sus dedos como si portara una carga invisible. Por primera vez en largo tiempo experimentó el deseo de hacer algo más allá de simplemente existir. Sintió la necesidad de comunicarse con las personas con cada una de ellas, y no mediante un sermón sino de forma personal sincera, sin púlpito, sin amplificador. La mañana siguiente solicitó al guardia algunas hojas de papel y un bolígrafo. El vigilante lo observó con recelo, pero finalmente cedió. Gustavo empezó a escribir sin detenerse. Las palabras iniciales surgieron ásperas titubeantes, como si el bolígrafo se resistiera a cada trazo, pero gradualmente la tinta comenzó a fluir junto con sus memorias. Querido hermano, querida hermana. Así comenzaba cada misiva. Escribía para aquella mujer que había vendido su vivienda para donar a la iglesia para el muchacho, que abandonó sus estudios universitarios para ingresar al seminario para los pequeños que lo consideraban un héroe. Cada página era una inmersión en un océano de remordimiento, donde se hundía y emergía con cada palabra. Conforme transcurrían los días, las cartas se apilaban junto a su angosta cama. No eran simples disculpas, eran confesiones descarnadas sin pretextos. No solo imploraba perdón, se postraba en cada renglón reconociendo que había nutrido una falsedad, que se había aprovechado de la angustia y la devoción ajenas. En ocasiones, mientras redactaba una carta, sus lágrimas emborronaban las letras, y debía empezar nuevamente. No deseaba que nada sonara como una prédica. Necesitaba que fuera auténtico. Algunas cartas concluían con una única frase: «Te defraudé». Otras eran extensas narrando remembranzas, pequeños gestos y momentos que ahora pesaban como hierro. Con el paso del tiempo, otros reclusos comenzaron a percatarlo. Un hombre corpulento con ojos endurecidos por el tiempo se aproximó mientras Gustavo escribía concentrado. «¿A quién le escribes?», indagó señalando el papel con curiosidad. «A alguien a quien lastimé profundamente», contestó Gustavo sin apartar la mirada de su escritura. El hombre permaneció callado por un momento antes de confesar: «Me gustaría escribirles algo a mis hijos, pero no encuentro las palabras correctas». Así fue, como sin haberlo planeado, Gustavo se convirtió en el escribano informal de sus compañeros reclusos. Gradualmente se transformó en una figura respetada dentro de la prisión, no por alguna santidad especial o jerarquía, sino por su capacidad de escuchar con atención. Un día, un joven encarcelado por robo se sentó frente a él y le reveló su mayor temor: que su pequeña hija no pudiera reconocerlo al salir. Gustavo escuchó atentamente, registró cada palabra y lo ayudó a plasmar sus sentimientos en una carta rebosante de amor y compromisos futuros. En otra ocasión, un recluso que no sabía leer ni escribir le pidió ayuda para comunicarse con su esposa. Gustavo sostuvo su mano temblorosa mientras el hombre dictaba cada palabra, como si cada frase fuera un puente hacia la libertad. Por los pasillos de la prisión comenzaron a circular comentarios. «El padre nos ayuda a escribir, escucha sin prejuicios, parece comprender el sufrimiento de cada uno de nosotros». Sin embargo, durante las noches solitarias, cuando el silencio invadía la prisión, Gustavo se arrodillaba sobre el piso helado de su celda y lloraba en soledad. No había testigos, ni reconocimiento, solo él, su fe, y el persistente recuerdo de aquella niña que perdió la vida.
El acto de escribir no eliminaba su pasado, pero cada carta parecía aligerar levemente el peso de su culpa. No obstante, en su interior, reconocía que por más cartas que escribiera, por más ayuda que brindara algo, permanecía incompleto. Una deuda final, una herida que necesitaba sanación más allá de las palabras. Esa sensación de vacío lo acompañaba cada noche, recordándole que su verdadera redención aún estaba pendiente. Habían transcurrido meses desde que el padre Gustavo fue arrestado ante la mirada de todo el pueblo. El tiempo en prisión no se medía únicamente por las marcas en la pared, sino por las interminables noches, los recuerdos tormentosos y las innumerables cartas que escribió hasta que sus dedos perdieron la fuerza. Ya no llevaba la cuenta de los amaneceres, simplemente soportaba cada uno como una penitencia silenciosa. Una mañana gris, el eco de pasos firmes resonó en el corredor. Era el director de la prisión, un hombre de estatura imponente y mirada severa, que se detuvo frente a su celda. El padre Gustavo escuchó las palabras formales que cambiarían su destino. Su sentencia había concluido. Era un hombre libre. Las palabras flotaron en el aire como partículas de polvo, tardando en penetrar su comprensión. Libre. Sonaba como un idioma olvidado después de un largo silencio. Se incorporó con cautela como si temiera que todo fuera una ilusión. El chirrido metálico de la puerta al abrirse pareció anunciar algo más profundo que la simple libertad física. Al atravesar la reja, la brisa fría impactó contra su rostro como un despertar brusco. La intensidad del sol lo obligó a proteger sus ojos. Se sentía desorientado, abrumado por el peso de la realidad más allá de los muros por la vastedad del mundo exterior. Y entonces la vio recostada contra la pared con los brazos cruzados, Iris. No hubo abrazos efusivos, ni palabras de bienvenida, solo esa mirada penetrante y firme que parecía ver más allá de su fachada. Se detuvo a escasos metros de ella con el pulso acelerado. «Ni siquiera sé hacia dónde dirigirme ahora», murmuró con voz apenas audible. Iris lo contempló por un momento antes de responder con una certeza inquebrantable. «Solo existe un lugar al que puedes volver». «¿Cuál?» «La iglesia». El trayecto transcurrió en un silencio denso cada paso, acercándolo al origen de todo el sitio de su caída, y quizás el único donde podría hallar su redención, pero nada lo preparó para la visión que lo aguardaba. Al doblar la última esquina se paralizó, como si una barrera invisible lo detuviera. La iglesia yacía en ruinas. Las ventanas eran cavidades vacías, las paredes ennegrecidas por el fuego, y el techo se desmoronaba en sectores permitiendo que la luz se filtrara de manera lúgubre. En el suelo los bancos carbonizados se apilaban como vestigios de un cuerpo antiguo. «Hace 3 semanas», pronunció Iris con voz solemne. Las llamas devoraron casi todo durante la noche. El impacto de sus palabras golpeó a Gustavo como una puñalada profunda. Sus ojos se inundaron de lágrimas incontrolables mientras llevaba su mano temblorosa hacia su boca. Avanzó unos pasos vacilantes, sus dedos rozando las paredes ennegrecidas, sintiendo bajo ellos el carbón que alguna vez fue crack sagrada. «Dios santo», murmuró con la voz entrecortada. «La han destruido por completo». Iris, manteniendo la compostura, apoyó su mano sobre su hombro. «No solo necesita renacer como tú lo hiciste». La mañana siguiente, Gustavo regresó en soledad armado únicamente con una pala y un balde de agua. Comenzó la ardua tarea de remover los escombros, apartando los restos de madera quemada y rescatando los ladrillos que aún podían salvarse. Sus manos, antes dedicadas a sostener el cáliz y las páginas sagradas, ahora se cubrían de ampollas y cenizas. No anticipaba ayuda y efectivamente los primeros días transcurrieron en completa soledad. Los feligreses pasaban a distancia sus miradas cargadas de rencor mientras continuaban su camino. Hasta que una mañana una mujer mayor se detuvo frente a la iglesia. «¿Por qué hace esto solo?», cuestionó con una mezcla de asombro y reproche. Gustavo alzó la mirada limpiándose el sudor. «Porque yo solo causé esta destrucción. Es mi deber iniciar la reconstrucción». La anciana permaneció inmóvil por un momento, luego depositó silenciosamente un recipiente con agua sobre una tabla improvisada y se marchó.
2 días después un joven lo confrontó. Piensa que cargar piedras borrará sus acciones. Su tono era cortante. Gustavo soltó el ladrillo que sostenía y respondió serenamente. No las borra, pero cada crack que coloco es un recordatorio de mi compromiso con el cambio. El joven dudó como si batallara contra sus propios demonios internos, y al amanecer siguiente apareció cargando un saco de cemento. Con el pasar de los días otras personas comenzaron a acercarse. Un hombre que anteriormente había vociferado contra él durante su confesión, ingresó al terreno, observó detenidamente y declaró: «Esto es demasiado trabajo. No podrá completarlo sin ayuda. Déjeme colaborar». Gustavo extendió una pala en respuesta. El hombre agarró la herramienta sin pronunciar palabra y se puso manos a la obra. La restauración iba más allá de lo material. Cada nuevo ladrillo colocado parecía difuminar parte del estigma que manchaba su reputación. Gustavo evitaba hablar sobre tiempos pasados. No buscaba convencer a nadie con palabras elaboradas. Permitía que sus acciones transmitieran el mensaje. Iris permanecía cerca frecuentemente, manipulando tablas, cortando madera, siempre en silencio pero vigilante, como una guardiana asegurándose de su constancia en el camino correcto. Gradualmente aquella iglesia, antes reducida a cenizas y estructura, recuperaba su forma original. Cada jornada concluía con el sol poniente bañando los muros reconstruidos en tonalidades doradas. Gustavo, empapado en sudor y cubierto de polvo, contemplaba inmóvil los avances logrados. Ya no era aquel individuo que una vez se ocultó tras una silla de ruedas fingiendo ser otro. Ahora cada movimiento, cada callo formado, cada gota de sudor derramada era auténtica. A pesar del largo camino por recorrer, comprendía que la iglesia recobraba vida y con ella quizás su propia alma. Transcurrieron meses desde que Gustavo colocó el primer ladrillo sobre los escombros. El tiempo había dejado su marca en su físico. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban durezas profundas. Sus hombros se habían ensanchado por el esfuerzo constante, y su rostro, aunque todavía reflejaba cansancio, irradiaba un resplandor largo tiempo ausente. Desde su liberación, ni un solo día se había alejado de la construcción, sin importar lluvia, viento o sol abrasador. Las paredes sólidas, el tejado recién instalado, el altar restaurado con modestia y honor, el nuevo vitral aún oculto bajo una lona protectora, aguardaba paciente el instante de revelar su esplendor. Era una tarde cuando el sol, descendiendo en el horizonte, bañaba las paredes con un resplandor dorado, haciéndolas resplandecer como si fueran recién construidas. Gustavo abandonó su pala y se dirigió hacia donde Iris reposaba sobre un montón de maderas. La brisa gentil jugueteaba con los mechones sueltos de su pelo, y su mirada parecía más intensa y cargada que nunca. «La iglesia está casi terminada», murmuró él con una sonrisa tímida contemplando la estructura. «Sin tu ayuda esto no hubiera sido posible». Iris bajó la mirada como si estuviera seleccionando meticulosamente sus siguientes palabras. «Por esa misma razón debo revelarte mi verdadera identidad y explicarte por qué he permanecido constantemente a tu lado». Él arrugó el entrecejo. «Solo sé que desde que apareciste en la iglesia todo cambió». Ella tomó aire profundamente. «Aquella noche en la carretera, la niña que atropellaste era yo». El tiempo pareció congelarse. Gustavo retrocedió sintiendo una opresión en el pecho, como si hubiera recibido un impacto. «No es imposible, tú estabas muerta», pronunció con voz quebrada. «Yo estuve allí. Te vi sin vida. ¿Cómo es posible que estés aquí?» Ella mantuvo la serenidad, pero su mirada se tornó dulce. «Viste lo que le sucedió a mi cuerpo, pero la existencia no termina ahí». Él se llevó las manos a la cabeza con lágrimas brotando de sus ojos. «Dios mío, entonces fui yo. Yo te arrebaté la vida. ¡Te maté!» «No», respondió ella con determinación sujetando sus manos. «Fue un accidente. Crucé sin precaución. No fue tu culpa». Gustavo comenzó a sollozar con el cuerpo temblando. «Pero te abandoné allí y después mentí a todos. No puedo perdonarme». «Nunca me abandonaste», contestó Iris. «Dios me acompañaba y también estuvo a tu lado incluso cuando intentaste escapar de la verdad».
¿Por qué has regresado?, preguntó él con la voz entrecortada. Porque Dios me concedió el permiso de volver, respondió ella con una sonrisa suave. No para juzgarte, sino para liberarte. Sabía que por ti mismo no podrías levantarte. Él cerró los ojos tratando de procesar sus palabras. Te fallé profundamente a ti y a todos los demás. Y aún así estás aquí ayudando a reconstruir lo que yo destruí, expresó ella. Solo falta que te reconstruyas a ti mismo. ¿Y cómo puedo lograrlo?, preguntó casi suplicante. Perdonándote y avanzando como el hombre que eras antes de todo esto. Gustavo sostuvo su rostro entre sus manos húmedas por el llanto. No quiero que te marches, no en este momento. Iris le dedicó una sonrisa llena de ternura. He permanecido más tiempo del que debía. Mi misión está cumplida. Ahora te corresponde a ti. Él intentó articular palabras, pero su voz se quebró. La pequeña retrocedió un paso y gradualmente su cuerpo comenzó a transformarse en diminutas partículas doradas que resplandecían bajo la luz del atardecer. Iris, no, por favor, suplicó avanzando, intentando alcanzarla, pero sus manos solo atravesaron el aire, mientras se desvanecía. Pronunció sus últimas palabras. Recuerda, cada crack que colocas aquí representa un fragmento de tu corazón que vuelve a latir. No te detengas. En un instante se desvaneció con la brisa, dejando solo un resplandor dorado flotando y el eco suave de su voz. Gustavo permaneció inmóvil contemplando el vacío donde ella había estado. Las lágrimas fluían libremente, pero junto al dolor sentía una nueva fortaleza, ardiendo en su interior. Comprendió que no había sido una ilusión, y que mientras viviera honraría cada una de sus palabras. La iglesia permanecería en pie, como testimonio de su promesa silenciosa a Iris. El día de la reinauguración amaneció con un cielo despejado y un sol extraordinariamente cálido, como si hasta el clima quisiera ser partícipe del momento. Los habitantes del pequeño pueblo, curiosos y silenciosos, se aproximaban paulatinamente a la iglesia renovada. Algunos llegaban movidos por la gratitud, otros atraídos por la curiosidad natural. Y también estaban aquellos que se acercaban con sus dudas y heridas todavía sin cicatrizar en el alma. Pero todos se detenían brevemente ante la fachada, contemplando maravillados cómo aquel espacio que hace pocos meses no era más que ruinas y cenizas, ahora se alzaba majestuoso con sus muros sólidos, sus vitrales resplandecientes, y su nuevo portón de madera pulido y solemne. El padre Gustavo había despertado con el alba ese día. Antes de que cualquier alma cruzara el umbral, ya se encontraba en el altar sosteniendo en soledad aquel crucifijo chamuscado que Iris le había entregado durante su tiempo en prisión. Deslizó sus dedos por los bordes ennegrecidos, reviviendo el último momento en que la vio desvaneciéndose en luz frente a sus ojos. Experimentó el peso de cada una de sus palabras, y simultáneamente la paz de saber que estaba honrando su promesa. «Ya está terminada, Iris», susurró con la voz entrecortada. «Y yo también lo estoy». El interior del templo era austero, sin ornamentos innecesarios. El altar se había construido a nivel del suelo, para que todos estuvieran en igualdad. Los muros pintados en tonos claros permitían que la luz atravesara el vitral principal donde se apreciaba la imagen de una pequeña sonriente, envuelta en rayos dorados, obra de un artista local que desconocía la verdadera historia detrás de su creación. En primera fila un asiento permanecía desocupado, marcado únicamente por una placa metálica. En ella se leía la inscripción, «Para quien vino a sanarnos». Cuando el repique de las campanas inundó el aire, los feligreses ocuparon sus lugares, pero sus miradas inevitablemente se dirigían hacia aquel espacio reservado. Gustavo ascendió al altar y antes de comenzar, permaneció en silencio unos instantes contemplando la placa. El silencio era tan profundo que podía escucharse el suave crujir de la madera bajo sus pies. Entonces, tras una profunda inspiración, comenzó su mensaje. Un día recibí la visita de un ángel. No llegó con alas ni aureola. Vino con pies descalzos, ropas gastadas y una mirada que penetraba cualquier falsedad. Este ángel no me sanó con milagros, me sanó con su verdad. Los ojos de varios feligreses se humedecieron con lágrimas.
Algunos recordaban con remordimiento el día que alzaron sus voces contra él. Cometí errores imperdonables, confesó. Heridas que jamás debieron cargar el peso de mis mentiras, tuvieron que soportar su carga. Pero el Señor me concedió una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y esa segunda oportunidad llegó en la forma de una pequeña que ya no está presente físicamente entre nosotros. Hizo una pausa prolongada, y el silencio se tornó más pesado. Sin embargo, ella permanece aquí en cada grieta de estos muros, en cada gota de pintura, en cada fragmento de este suelo. Una señora sentada en la segunda hilera se limpió las lágrimas con un pañuelo mientras un caballero a su costado asintió conmovido. Gustavo descendió los escasos peldaños del altar y se aproximó al asiento vacío. Se arrodilló ante él, depositó el crucifijo ennegrecido sobre el banco y prendió una vela inmaculada. Hoy y por siempre esta llama arderá para recordarnos que la sanación no solo alcanza el cuerpo, sino que penetra hasta el alma, y que ningún ser está tan extraviado que no pueda encontrar el camino de regreso. Al incorporarse, contempló nuevamente la placa y por un momento creyó distinguir entre los destellos que atravesaban el vitral una silueta diminuta con cabellos ondulantes y una sonrisa apacible. Su corazón se aceleró, mas no experimentó temor, solo una convicción absoluta de que ella estaba presente, validando cada palabra y cada acción. La celebración prosiguió con melodías suaves, pero para muchos el verdadero sermón ya había sido pronunciado. Y mientras los asistentes se retiraban, casi todos se detenían frente a la vela encendida, algunos rozando delicadamente el banco vacío, otros depositando flores. Para ellos no representaba un simple gesto, sino un símbolo viviente de perdón, renacimiento y fe. Al finalizar la jornada, cuando el templo quedó desierto, Gustavo permaneció sentado en la última banca, observando la llama de la vela titilar. Esbozó una sonrisa no de júbilo completo, sino de profundo agradecimiento. «Te lo prometo, Iris», murmuró suavemente. «Juro que jamás te borraré de mi memoria, y que honraré esta vida que me ayudaste a reconstruir». En el exterior, el atardecer pintaba el firmamento de tonos anaranjados y dorados idénticos a los que presenció el día de su partida. Y por un breve momento, el padre percibió una suave caricia en su hombro, como si fueran los dedos delicados de una pequeña, antes de que una brisa atravesara la puerta y extinguiera la llama de la vela. Sin embargo, el calor de aquella presencia quedó eternamente grabado en su ser. Si este contenido te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para más historias similares. Apóyanos con tu like y activa las notificaciones para mantenerte informado. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido especial. Hasta pronto.